Este video es la segunda parte de conceptos fundamentales de análisis de mercado y ahora una de las cosas que vamos a hablar en este video son de lo que a mí me gusta llamar las premisas del mercado. En el primer video, y si no lo han visto, les voy a agregar un link para que puedan ver el primer video. En el primer video estábamos identificando cuáles son los diferentes agentes que participan en un mercado y cómo su interacción puede crear diferentes dinámicas de mercado. Pero realmente lo que llamamos las premisas del mercado es probablemente los conceptos más importantes que pueden hacer, no solamente en el análisis microeconómico de un mercado, sino también nos va a poder llevar a entender cómo esa dinámica entre productores y consumidores, inclusive los reguladores, se va a dar bajo diferentes escenarios y bajo diferentes circunstancias. Estas premisas de mercado básicamente nos van a llevar a una conclusión: si el mercado es eficiente o ineficiente. Probablemente han escuchado el concepto de que tienes mercados que son perfectamente competitivos o tienes mercados competitivos. Realmente eso tiene una larga historia en la academia, que normalmente nosotros siempre hemos hablado de que los mercados son perfectamente competitivos, los mercados son competitivos. No me gusta usar mucho esa premisa, y de hecho el término competitivo es bastante relativo. Yo prefiero utilizar que el mercado es eficiente o ineficiente, y cuando nosotros hablamos de que un mercado es eficiente va a tener que cumplir con una serie de características, y esas características son las que yo llamo las premisas del mercado. Pero nosotros podemos decir que cuando un mercado es eficiente va a tener lo siguiente como resultado. No vamos a hablar de las premisas, vamos a hablar de cuáles son las cosas que esa premisa da como resultado. La primera de ellas es que el precio del bien o servicio converge hacia el costo marginal. Aquí es muy importante que yo estoy diciendo que el precio converge hacia el costo marginal, no estoy diciendo que el precio es igual al costo marginal como lo verían normalmente en los libros de texto. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un mercado perfectamente competitivo, una de las premisas que nosotros decimos es que el precio llega a ser igual a costo marginal. Disculpen, llega a ser igual al marginal revenue o al ingreso marginal. Y como nosotros sabemos, el punto donde se maximiza el profit es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Voy a hacer un video donde voy a elaborar un poquito más en este aspecto. De hecho, hablo un poquito de eso en el video del break-even point, pero aquí siempre me ha parecido que es una dinámica importante entender que cuando tú tienes un mercado, puede ser un mercado eficiente, no tiene que ser 100% perfectamente competitivo, sino que es un mercado relativamente competitivo, y tú vas a ver que el precio va a ir hacia el costo marginal, porque siempre van a haber diferentes fuerzas y diferentes elementos que va a crear esa pequeña divergencia entre el costo marginal y el precio. Y nos lleva al siguiente punto: cuando tú tienes un mercado eficiente, ese mercado eficiente normalmente tiene que la ganancia económica converge hacia cero o se aproxima a cero. Aquí es donde está la razón por la cual yo prefiero interpretar que el precio va hacia el costo marginal y que no es igual al costo marginal. Un agente racional de mercado, que en este caso sería la primera premisa, tener agentes racionales, tiene una definición muy particular. Cuando nosotros estamos hablando de los consumidores, un consumidor racional es aquel que trata de maximizar su utilidad, sujeto a, aquí estoy usando la nomenclatura en inglés, subject to, pero es sujeto a una restricción presupuestaria, ¿no? Esa restricción presupuestaria básicamente es: yo tengo un ingreso de I y yo puedo distribuir ese ingreso de I, digamos, en dos productos, el producto Y y el producto X, y obviamente va a depender del precio de ese producto X y el precio de ese producto Y. Yo digo que un consumidor es racional en la medida de que esa persona está tratando de maximizar la utilidad que le dan los productos X y Y, o una combinación de productos X y Y, sujeto a la restricción de que él no se puede gastar más de I en esos productos. Cuando yo estoy hablando de que yo tengo un productor racional, es aquel que, matemáticamente equivalente al consumidor, lo que está tratando es de maximizar su ganancia. ¿Sujeto a qué? Sujeto a una estructura de costo.
van a ver que va a ser matemáticamente equivalente el concepto de la utilidad al concepto de profit. El profit también lo podríamos llamar el excedente del productor, la utilidad la podríamos llamar el excedente del consumidor. Son básicamente formas en las que los economistas crean los conceptos de cuánto gana una persona por hacer un bien o servicio. Si es el consumidor, esa ganancia se llama utilidad; si es un productor, esa ganancia se llama profit o ganancia en español. Si yo soy un productor racional, lo que yo estoy tratando de hacer es tratar de sacar la mayor cantidad de profit posible. Es decir, que si yo estoy en un mercado donde ese profit económico va a ir hacia cero, a mí no me va a convenir. Entonces, sí existen, y lo vamos a ver cuando veamos las otras premisas del mercado, sí existen circunstancias que obligan que estos márgenes de ganancia cada vez sean más pequeños. Y entiéndase que el margen de ganancia va a ser una función de esto, la diferencia entre el precio y el costo marginal, que va a obligar a que el mercado empuje a que sea un precio bajo y entonces tengamos que la ganancia económica sea mucho más apretada. Pero no va a ser igual a cero. Si fuese igual a cero, básicamente las personas no estarían teniendo ganancia. Y aquí estoy también haciendo una pequeña distinción, que es que estoy hablando de ganancia económica. Nosotros tenemos una diferencia entre ganancia económica y ganancia contable. Voy a hacer después un video donde elaboro un poco más en eso. Pero para resumir, cuando yo estoy hablando de ganancia económica, yo estoy incluyendo conceptos que no necesariamente son conceptos financieros o contables, son conceptos más económicos como el costo de oportunidad. Si quisiéramos hacer un paralelo para los estudiantes de finanzas o de maestría en finanzas, nosotros cuando estamos tratando de hacer el análisis de net present value o tratar de sacar el valor actual neto, nosotros siempre tenemos esa tasa de descuento a la cual nosotros estamos descontando esos cash flows futuros. Esa tasa de descuento realmente representa el costo de oportunidad. Y en el ejemplo que nosotros siempre utilizamos, o la regla más bien que nosotros siempre utilizamos en finanzas, es que cualquier proyecto es bueno cuando tú tienes un net present value o un valor actual neto igual o superior a cero. ¿Por qué cero sigue siendo un buen proyecto? Porque básicamente esa tasa de descuento representa mi costo de oportunidad. Si yo cubro mi costo de oportunidad, significa que estoy ganando exactamente lo que estaba esperando, o era la expectativa que yo tenía de eso. Sigue siendo positiva desde el punto de vista. Va a ser positiva contable, pero va a ser cero desde el punto de vista económico. Cuando tú tienes una ganancia económica arriba de cero, significa que tú estás ganando muy por arriba de tu expectativa de esta análisis de mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos que tienes una ganancia de cero, no estamos hablando que tienes una ganancia contable de cero. Esto también lo expandiré en otro video. Si tienen alguna consulta, obviamente, puedo ponerla en los comentarios. Pero ya nosotros estamos viendo que, por un lado, tienes que los consumidores están tratando de tener que el precio sea lo más bajo posible y que los productores tratar de ver de que ese precio sea lo más alto posible. Es decir, yo estoy tratando de ver de qué manera interactúan estas dos cosas. Y cuando nosotros tenemos cualquier mercado, nosotros tenemos que valor, precio y costo son tres cosas totalmente diferentes. Y el precio podría oscilar en algún lugar en este rango, ¿no? Bien podría estar el precio muy cercano al valor o que el precio esté muy cercano al costo. Y que el mercado sea más eficiente o no va a hacer que este precio se acerque al costo o que se aleje del costo, pero que llegue hasta un máximo o hacia un techo, que es el valor. Cuando tú tienes mercados ineficientes, el precio se acerca mucho más al valor y se aleja o diverge del costo. Y la razón por la cual esto pasa cae mucho en la segunda premisa del mercado, que aquí voy a usar un pequeño shorthand. Esa segunda premisa del mercado va a depender de cuáles son o cuántos hay participando en ese mercado. El número de los consumidores, si quisiera ser realmente estricto en esto, no es tanto el número de productores y consumidores. Como les dije, estaré usando un pequeño shorthand, pero lo que yo quiero representar aquí es que los mercados que suelen tener muchos productores y muchos consumidores suelen ser mercados más eficientes. Y esta dinámica se puede explicar con un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviese 5 personas que quisieran consumir un producto X, digamos una pizza, pero hay una sola pizzería en toda la ciudad, obviamente el costo de hacer la pizza es irrelevante. Si la gente está dispuesta a pagar $15, $20 por esa pizza,
El vendedor, al ser un monopolio, al tener poder de mercado y decir, hey, yo soy el único que hace esto, yo podría entonces estarte vendiendo esa pizza a $20, aunque la pizza está costando $5. En ese caso, el precio estaría divergiendo o sería divergente del costo marginal. Si cada pizza me cuesta $5, el hecho de que yo sea el único productor significa que yo puedo establecer un precio que se acerque mucho más hacia el valor y que sea mucho más alejado del precio. Sin embargo, si volteásemos esto y nosotros dijéramos que existe una sola persona y 5 pizzerías, obviamente ya cambia un poquito quién tiene el poder en ese mercado. Obviamente ahora el consumidor tendría el poder. Si el costo de hacer una pizza son $5, obviamente el valor sigue siendo 20, pero el precio ahora se acercaría mucho más hacia ese costo, porque si tengo que una pizzería cobra $20, que es lo que vale la pizza para este consumidor, otro podría venir y decir, bueno, para tratar de capturar a ese consumidor, lo que yo voy a hacer es que voy a cobrar $19 o 18, y al tener 5, una de las cosas que va a haber es como una subasta a la inversa, donde los precios, en vez de ir subiendo, van a ir bajando, y el punto más bajo al que puede llegar es al costo. Por eso era importante ver este rango, donde tú tienes valor como el techo y costo como el piso. El precio puede irse hacia el valor mientras menos eficiente sea el mercado, e irse hacia el precio mientras más eficiente sea el mercado. Y eso es lo que está tratando de capturar este concepto. De igual manera, si el precio se acerca hacia el valor, probablemente aquí es donde hay más posibilidades de ganancia, y hacia acá es que hay menores posibilidades de ganancia, precisamente por el hecho de que yo tengo un margen más bajo. De hecho, nosotros tenemos el concepto del índice de Lerner, que lo que trata de hacer es capturar precisamente qué tan ineficiente es el mercado con esta fórmula muy sencilla. Básicamente lo que te dice es que mientras mayor divergencia haya entre el precio y el costo marginal de un producto, yo voy a tener un rango que va de 0 a 1, siendo 1 donde tengo un mercado muy ineficiente y siendo 0 donde tengo un mercado más eficiente. Es decir, mientras el precio se acerque más al costo marginal, esto me va a dar un número bastante cercano a 0, por ende me va a dar que yo tengo un mercado bastante eficiente. Hay mucha competencia, no solamente es que pueden haber también muchos productores, sino que también hay muchos consumidores en este mercado, y definitivamente eso puede lograr que la dinámica de este mercado haga que el precio tanto converja para el costo o diverja hacia el valor. Otra cosa interesante en el mercado, que cuando tú tienes un mercado eficiente, es que tú tienes que el peso muerto tiende a cero. ¿Qué quiere decir el peso muerto? Cuando nosotros estamos hablando de los agentes de mercado, y recordarán del video anterior, nosotros hablamos que habían consumidores, hablamos que habían productores, pero también hablamos de otros agentes, también hablamos de que habían los reguladores o los creadores de políticas públicas. ¿Qué es lo que trata de buscar ese creador de políticas públicas? Y solamente tal vez para responder la pregunta de algunos, ¿dónde caería el intermediario o los agentes sombra? El intermediario o los agentes sombra, lo más probable es que se comporten ya sea como consumidores o como productores. Si es un intermediario, lo más probable es que esta persona tenga que tratar de maximizar su ganancia, y por ende pueden analizarlo de la misma manera que estarían analizando un productor. ¿Pero qué es lo que está tratando de hacer el regulador? Si decimos que el consumidor está tratando de maximizar la utilidad y que el productor está tratando de maximizar el profit, ¿qué es lo que está tratando de maximizar este regulador o este creador de políticas públicas? Él está tratando de maximizar lo que en inglés llamamos el total welfare o el bienestar social. El bienestar social es la suma del consumer surplus, que es básicamente la maximización de la utilidad, y el producer surplus, que es básicamente el profit. Si nosotros tuviésemos un ejemplo donde tenemos la oferta y la demanda, tendríamos algo que se ve de la siguiente manera. Tenemos la demanda, tenemos la oferta, tenemos este que es el punto donde hay un precio de equilibrio con una cantidad de equilibrio. El consumer surplus es todo lo que está por debajo de la curva de la demanda, es decir, esta área que vemos aquí, sombreada en verde. Y esto es todo lo que se benefició ese consumidor al tener que pagar un precio más bajo. Porque si se dan cuenta, existían diferentes personas dispuestas a pagar un precio muy por arriba de P. Lo que está tratando de reflejar el consumer surplus es el valor que hay en el mercado y el agregado de cuánto estaría dispuesto a pagar una persona
para comprar este bien o servicio, pero se benefició de que esta interacción de oferta y demanda nos llevó a este precio. Es decir, aquí bien podría haber una persona que estaba dispuesta a pagar $100 y acabó pagando 50. Él tenía un consumer surplus, un excedente de consumidor de $50. Esta persona no tiene excedente de consumidor, esta persona pagó exactamente lo que estaba dispuesta a pagar. Si esta persona fue la que pagó los $50, él tendría un excedente de consumidor de cero, pero él pagó exactamente lo que estaba dispuesto a pagar. En cambio, todas estas personas acá se puede sumar ese agregado de beneficio del mercado. Eso es lo que nosotros llamamos el consumer surplus. De igual manera, todo lo que está arriba de la línea de oferta, esta área que está aquí abajo por debajo del precio y por arriba de la línea de la oferta, es lo que llamamos el producer surplus. El producer surplus es mucho más fácil de cuantificar. El producer surplus es exactamente equivalente al profit, pero en vez de estar hablando del profit de una empresa en particular, estamos hablando de todo el profit que genera el mercado. Peso muerto existiría si por alguna razón, digamos que se declara una política de mercado donde se establece un precio mínimo o un precio máximo para las cosas, digamos que el gobierno decide establecer, digamos, que el precio del mercado actualmente es muy bajo, el precio real debería ser mayor. A esto es lo que nosotros le llamamos un precio piso. ¿Okay? Esto es muy común, por ejemplo, los ejemplos que se dan son cuando estamos hablando de mercados en donde hay un salario mínimo y ese salario mínimo está por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar por la mano de obra. Tú tienes dos temas. Tú tienes que, obviamente es muy bueno para la oferta y tú quisieses producir más, producirías esta cantidad QS, pero la demanda, al tener un precio más alto y afectar mi restricción presupuestaria porque uno de estos dos productos subió, la cantidad demandada disminuye. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo primero que pasa es que tú tendrías, obviamente, una disminución en el excedente de consumidor. Toda esta área que tenía en verde ya no sería parte del consumidor. Por dos razones. La primera, se está consumiendo menos. Solamente se está consumiendo esta cantidad versus esta. Aquí hay un espacio de personas que solían consumir con el precio anterior, pero que ya no están consumiendo al tener un precio más bajo. Es decir, que las personas que sí estaban dispuestas a pagar más o que tenían un valor mayor, esas personas ahora están pudiendo comprarlo, pero obviamente a un beneficio más bajo. O la diferencia entre ese beneficio y el anterior es más bajo. Ciertamente, toda esta área que solía ser del consumidor, ahora pasa a ser del productor. Pero el productor también pierde aquí, porque el productor antes tenía este pequeño triangulito en el que él, al producir más, podía hacer eso. Y de hecho el productor también está perdiendo, porque si nos damos cuenta, antes este era el punto en que todo el mercado producía, ahora el mercado está produciendo hasta acá. Sin embargo, solamente hay esta demanda y aquí estaríamos creando un excedente. Se produjo de más, en inglés le llaman surplus, se produjo mucho más de lo que la gente estaba dispuesta a consumir. Así que es tanto problemático como para la oferta como para la demanda. Pero aquí se crea un espacio que es lo que le llamamos el peso muerto, en inglés el deadweight loss. Es peso muerto porque antes esto era valor, que era parte de eso era para la oferta, parte de eso era para la demanda, que ahora al tener esta política de un precio piso y elevando el precio ha causado que esta ineficiencia no le toque a nadie, porque parte de eso se transfirió. Si recuerdan, este pequeño rectángulo que solía ser parte del excedente del consumidor se transfirió para el productor, pero ahora este pedazo que está acá, que solía ser un pedazo de excedente de consumidor y un pedazo de excedente de productor, al tener menos personas comprando, todo ese beneficio se va. La única manera de no tener esto es que tú tengas un mercado eficiente en donde el precio no tenga esa distorsión que podría estar siendo resultado no solamente tal vez de información asimétrica o de otras cosas, pero definitivamente en este caso una mala regulación. Por ende, ¿qué es lo que está tratando de buscar un regulador o un creador de políticas públicas? Un regulador y un creador de políticas públicas lo que está tratando a toda costa es de que esto sea lo más cercano a cero posible. Es decir, maximizar, siendo indiferente, entre el consumidor y el productor, maximizar el bienestar social total. ¿Okay? Como tercera categoría o tercera premisa del mercado, una cosa súper importante que existe en un mercado es la disponibilidad de información.
Esta premisa es realmente importante cuando uno está analizando un mercado, porque de no tener información perfecta o que no todos los agentes tengan la misma información, tendrías un fenómeno llamado información asimétrica. Y puedo dar un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estás haciendo una contratación de una persona para una empresa, usted realmente lo que está haciendo es una inversión bajo incertidumbre. Usted, cuando está contratando a una persona, no realmente sabe el nivel de productividad de esa persona o si va a ser buen colaborador o va a aportar valor a la empresa. Y digamos que usted está dispuesto a pagar un valor X por una persona altamente productiva y un valor Y por una persona que no es tan productiva, porque de todas maneras tiene su valor independientemente de su nivel de producción. Si tú no estás dispuesto a pagar por arriba de su valor, que es lo correcto, tú no deberías estar dispuesto a pagar, volvemos a mi rango, el precio nunca debe ser por encima del valor. Si el precio está por encima del valor, tú estás teniendo un excedente consumidor negativo, es decir, tú estás pagando más de lo que vale. Eso no podría estar pasando siempre y cuando estés cumpliendo con esta premisa. Si tu premisa es que tú eres un consumidor o un productor racional, en el caso de una empresa, tú lo que estás tratando de hacer es de maximizar tu profit, esto jamás pasaría. Tú jamás contratarías a una persona por arriba de lo que vale, porque tú estás ya violando esta primera regla, que es que los agentes son irracionales. Después vamos a ver diferentes circunstancias en donde, por supuesto, que cualquiera de estas premisas puede violarse. Tú, por supuesto, que podrías tener agentes no racionales. De hecho, hay muchos ejemplos. Hay todo un área de economía que se llama economía de la conducta, que te explica cómo tú deberías estar interpretando los resultados de donde tú tienes agentes que no son racionales. Pero, volviendo al ejemplo del mercado laboral, cuando tú no sabes exactamente el nivel de valor de la persona, tú estás teniendo este problema que tú no sabes en dónde ubicar a la persona y decir que es una persona de un alto valor o de un bajo valor, y por ende no sabes qué precio darle o qué salario darle a esta persona. Eso crea mucha incertidumbre. En cambio, podría dar también un ejemplo paralelo. Si yo voy a una tienda y yo estoy dispuesto a pagar, digamos, $10 por un producto, y yo veo el producto por $10, yo digo, perfecto, esto es exactamente lo que estoy dispuesto a pagar, pero después veo que en otra parte de esa tienda o que en otra tienda ese producto estaba mucho más barato, digamos a $5, ahí tengo un problema donde la información es asimétrica, porque yo no es que fui un agente racional de mercado, yo lo que estaba diciendo es, estaba dispuesto a pagar $10 por esto, lo vi a $10, lo pagué. Si hubiese sabido que ese producto estaba más barato en otro lugar, por supuesto lo hubiese comprado más barato a los $5. Entonces ahí es donde tenemos el problema de la disponibilidad de información. Cuando tú tienes que la información no es perfecta o no está disponible, tiendes hacia ineficiencia y a cometer malas decisiones. Pero sí es muy importante que distingamos entre no tener información con tener una conducta irracional. Otra de las premisas del mercado es: ¿existen o no barreras de entrada o salida? Y ese concepto, la verdad, que se podría ver de diferentes maneras. Una barrera de entrada es impactando directamente a... podrías tenerlo tanto en la oferta como en la demanda, pero quisiera hacer énfasis en cómo le podría estar pasando esto a los productores. Una barrera de entrada es cuando te ponen una limitación para poder ser participante en el mercado. Por ejemplo, si tú quisieras ser una empresa extranjera participando en una licitación pública, digamos, en la República de Panamá, hay una serie de condiciones para poder participar en esas licitaciones. Hay condiciones generales, hay condiciones específicas a cada una de las licitaciones. Esas condiciones específicas son las barreras de entrada. Muchas veces dicen, necesitamos empresas con 15 años de experiencia, o necesitamos empresas que tengan tanta solvencia, o tenemos que tener empresas que cumplan con tales requisitos. Lo que están tratando de hacer ahí, y no estoy diciendo si eso es algo bueno o malo, lo que están tratando de hacer ahí es tratar de asegurar cierto nivel de eficiencia, cierto nivel de calidad en las empresas que van a participar en esa licitación. Pero categóricamente esto es una barrera de entrada, porque para las empresas que no califiquen, definitivamente no podrían estar entrando en esa licitación o ser partícipes en esa licitación. Tú podrías tener tres tipos de barreras de entrada. La primera de ellas sería por alguna regulación. No es lo mismo querer entrar en el mercado de comida rápida, o siendo mucho más sencillo, si quisiera tener un food truck o un camión de comida, es mucho más fácil entrar a ese mercado que si yo quisiera tener una aerolínea. Y la razón para eso es que hay muchísimas más regulaciones en el mercado de las aerolíneas que en el mercado de los food trucks.
Siguiendo con ese mismo ejemplo, otro tipo de barrera de entrada es la cantidad de inversión inicial y el tamaño de los costos fijos, que podrían ser la misma definición, pero quisiera hacer dos ejemplos. Obviamente, si tú quisieras entrar al mercado, es mucho más fácil entrar al mercado de food trucks porque la inversión de capital para comprar tu food truck o para hacer tu inversión inicial es mucho más baja que para hacer una aerolínea, que evidentemente necesitas muchísimo más capital y probablemente vas a tener que no hacerlo tú solo por tu cuenta, sino que hacer una asociación con diferentes personas para poder cubrir esos costos. Entonces, definitivamente que cuando tú tienes circunstancias en donde la inversión inicial para ese tipo de industria es alta, eso se vuelve también una barrera de entrada. El tercer tipo de barrera de entrada, muy interesante, es cuando ya existe en el mercado algún tipo de lealtad o brand recognition por parte de los consumidores. Me gusta mucho usar el ejemplo de en el momento cuando Apple tenía el iPad y el iPod. Esos no eran los únicos productos que existían, pero definitivamente ellos eran una empresa dominante en ese mercado. Y cualquier sustituto, porque Microsoft tenía su equivalente a los tablets, y Toshiba también tenía tablets, y también habían muchos otros reproductores de MP3 y MP4. Para ellos les fue muy difícil entrar al mercado y competir contra Apple. De hecho, Apple se vendía mucho más caro que estos otros productos y aún así Apple podía estar teniendo una parte importante del market share o una parte importante del mercado total, porque ya había ese brand recognition, ya había esa lealtad de los consumidores hacia esa marca. O sea que si yo quisiera, por ejemplo, el día de mañana entrar a un mercado donde hay una empresa dominante, me va a ser muy difícil para mí poder hacer eso, y esto es un tipo de barrera de entrada. Ahora, curiosamente, ¿qué es barrera de salida? Porque si barrera de entrada es que me limita a mí como empresa entrar a participar en un mercado, la barrera de salida es qué tan difícil es para mí, como dice el nombre, salir del mercado, qué tan difícil es liquidar mis activos, qué tan difícil es entré y ya no quiero estar participando en este mercado, ¿cómo puedo salir? El concepto de liquidez es muy importante aquí. Liquidez es qué tan rápido puedes convertir las cosas en efectivo. Si tú, por ejemplo, compras acciones y tú dices que cuando uno compras una acción tienes una participación sobre una empresa, es diferente comprar la empresa que comprar una empresa que tiene acciones y estás comprando un pedazo o una porción de esa empresa. Es mucho más fácil y hay una barrera de salida mucho más baja si tú tienes una empresa que públicamente se puede transaccionar las acciones y tú dices simplemente quiero liquidar mis acciones, quiero vender mis acciones, alguien te las compra, puede salir de ese mercado. Si esa empresa no cotiza en bolsa y tú quieres vender la empresa, no es que sea imposible, pero se vuelve mucho más difícil porque entonces tendrías que buscar a un comprador o buscar a alguien que te ayude a liquidar ese activo. Y eso me lleva al siguiente concepto, que es: existen costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción en este caso? Los costos de transacción son todas aquellas cosas que implican hacer el negocio. Voy a ser un poquito más específico y volvamos al ejemplo anterior que estaba diciendo. Si yo estoy en una empresa que cotiza en bolsa o que es una empresa pública que cotiza en bolsa, tal vez vender mis acciones no va a ser mucho problema para liquidar, porque simplemente es un instrumento reconocido, entonces puede haber mucha demanda por ese instrumento y yo puedo vender mis acciones y ya liquidé mi activo. Sin embargo, cuando yo tengo una empresa, hay que pasar por muchos procesos desde el punto de vista privado para poder vender una empresa. Digamos que tengo que tal vez llamar a posibles compradores, probablemente tenga que contratar a un broker. Hay empresas que se especializan en esto, que ayudan básicamente a hacer una debida diligencia, que ayudan a una empresa a decir, esta es la información que tú tienes que utilizar para que tus compradores puedan analizar el valor de tu empresa. Hay que sentarse a hacer muchos contratos, toda esa documentación, por ejemplo, un non-disclosure agreement, un contrato de no divulgación, que todos esos procesos, todos esos tiempos son costos de transacción, porque eso no es tan efectivo como, digamos, si tienes una acción y tú tienes, digamos, una de estas empresas, uno de estos empresas por internet o estas aplicaciones que tú puedes comprar y vender acciones, puede tomar probablemente un par de segundos comprar o vender una acción, mientras que si tú quieres vender una empresa que no cotiza en bolsa, esto podría ser un proceso que tome varios meses y que los compradores hagan, digamos, la debida diligencia y se busquen diferentes cosas. Es un concepto muy interesante. El costo de transacción, de hecho, va mucho más allá de esto. Hablamos en el video anterior sobre los mecanismos de intercambio.
Efectivo es el mecanismo de intercambio, digamos, más reconocido, pero no es el único. Hay muchas veces en donde ese mecanismo de intercambio tiene que pasar por diferentes procesos, porque digamos, si tú quieres comprar algún producto que no usa la moneda que tú estás usando, tienes que pasar a través de una de estas empresas que hacen cambio y hay una tasa relacionada a ese cambio. Ese costo por la tramitación es un costo de transacción, porque al yo usar, por ejemplo, dólares y otra persona usar yenes o euros o cualquier otra moneda, va a haber un costo que está relacionado a hacer esa transacción. Por eso le llaman un costo de transacción. Nada más ya para aterrizar con un último ejemplo, en la República de Panamá, una de las cosas que te dice el gobierno es, si tú quieres participar en un proyecto de infraestructura en la ciudad de Panamá, disculpen, en la República de Panamá, tú tienes que tener dos cosas si es un proyecto de ingeniería, una de varias. La primera es que los planos deben estar hechos por un ingeniero panameño. Hay una regulación específica que dice que los planos no pueden ser por una persona que no tenga idoneidad. Esa idoneidad se le da a una persona panameña. No quiere decir que los ingenieros de otros países son de una calidad diferente, pero es una regla que existe en Panamá. Entonces, para poder hacer un plano en Panamá, tienes que tener un ingeniero panameño que haga ese plano y que ponga su sello de idoneidad. Pasa también con los abogados, pasa también con, digamos, este segundo ejemplo que les quiero dar. Todos los documentos para una licitación pública en Panamá tienen que estar en español. Eso no exime a que una empresa extranjera que, digamos, hable inglés o hable mandarín o hable cualquier otro idioma pueda participar. Pero toda la documentación que tiene que traer tiene que estar en el idioma español. Y eso no puede ser traducido por una persona que sabe español necesariamente, tiene que ser traducido por un traductor público autorizado. Eso es un costo de transacción porque es un costo adicional del negocio. Entonces, como último punto, y de hecho, probablemente haga videos separados de cada una de estas premisas de mercado porque cada una tiene su nivel de complejidad y cada una tiene diferentes niveles de análisis que de hecho podrían funcionar para diferentes mercados en particulares. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta o quisiera que analicemos algún mercado en particular, por supuesto que con mucho gusto podríamos hacer eso. Y como última premisa de mercado son los productos o servicios comparables. Esto también le llaman la heterogeneidad o homogeneidad de los productos. Y esta vez es un poco fácil de verla. Si tú tienes productos que son idénticos en todas las maneras, ¿por cuál te dirías tú? La primera premisa, que te habla de que los consumidores son racionales, ellos obviamente serían por ahí más baratos porque es lo que cumplen con esta premisa de mi restricción presupuestaria. Si yo tengo dos productos y tengo una limitación presupuestaria, si son exactamente idénticos y me darían el mismo nivel de utilidad, yo me iría por el producto que fuese más barato. Ahora, ¿qué pasa cuando ese producto no es comparable, cuando ese producto es heterogéneo? Entonces, ya no es tanto un tema de costo, porque hay que ver el nivel de utilidad que me da ese producto. Entonces, de aquí se derivan muchas cosas que se utilizan en mercadeo, muchas cosas que se utilizan en publicidad. Es tratar de diferenciar tu producto de los demás. Si lo que tú estás tratando de decir es que tu producto es premium o que tu producto es mejor, ahí tú puedes justificar un precio más alto porque lo que tú estás vendiendo no es lo mismo que los demás. Entonces ya no estás tratando de apelar al presupuesto de la persona, estás tratando de apelar al nivel de utilidad que te daría un producto o servicio. De hecho, este concepto es muy importante. Voy a hacer un video completo sobre homogeneidad o heterogeneidad de los productos porque hay muchísimo que hablar en este aspecto, no solamente en conceptos, como dije, de negocio, pero también de mercadeo. Pero estas son básicamente las premisas de mercado. Son 6. Muchas de ustedes podrían decir que están tal vez muy relacionadas unas con las otras. Por ejemplo, la disponibilidad de información me va a poder ayudar a determinar si los productos son comparables o no. Si yo no tengo información sobre el producto, no lo puedo comparar. Muchas personas dicen que el costo de transacción y las barreras de entrada son muy relacionadas. Es cierto, esto realmente funciona más en rangos, no son cosas estrictamente blancas o negras, son más bien diferentes tonos de grises, hay diferentes matices en esto que podamos ver, pero con estas 6 nos van a poder ayudar a determinar esto. ¿Estoy en un mercado que se comporta así o no? Cuando yo tengo, y esto es muy importante porque todas las premisas se tienen que cumplir, si yo estoy en un mercado donde los agentes son racionales, simplemente como para poder marcarlo, donde los agentes son racionales, hay muchos productores y consumidores. Como les digo, esta premisa realmente, si quisiéramos ser muchísimos más formales y rigurosos en la definición, lo que estoy tratando de decir aquí es que hay suficientes consumidores y productores para que ninguno de ellos, ya sea de manera
individual o colectiva puedan influenciar en el precio. Como les digo, expandiré esto en otro video. En cuanto a la información es perfecta. No existen barreras de entrada. Barreras de entrada o salida. No existe costo de transacción. Y en estas dos, no necesariamente que no existan del todo, puede ser que la barrera de entrada es despreciablemente baja o no es suficientemente material, y lo mismo acá con el costo de transacción. Tú podrías decir que para participar en cualquier mercado tiene que haber algún tipo de regulación. Digamos, si tú quisieras hacer ese food truck del que estábamos hablando, tienes que tener permisos sanitarios. Por supuesto que eso es una pequeña barrera de entrada, pero no es una barrera de entrada material que impida al que quiera participar que entre a este tipo de mercado. Lo mismo con los costos de transacción. Pero solamente para propósito de esto, digamos que no existe o se acerca a un punto que no es material y que los productos son homogéneos o que son comparables. Si se cumplen todas estas cosas que he resaltado en verde, entonces estamos hablando de un mercado eficiente y se cumplen estas cosas. Cuando tenemos estos mercados, el precio con BRG al costo marginal, la ganancia económica con BRG a cero y el precio muerto con BRG a cero. ¿Qué pasaría si estas cosas no se cumplen? ¿Qué pasaría en cambio si los agentes no son racionales? Sí, y claro está, podría ser una o varias de estas, pero solamente necesitas una para que esto no se cumpla. No hay suficientes. Tanto productores como consumidores, porque si tienes un solo productor, tienes un monopolio. Si tienes un productor que domina, esa es una empresa dominante. Cuando tienes a un solo consumidor, tienes un monopolio, es igual de malo. Como analistas deberíamos ser indiferentes si somos de la oferta o de la demanda. Si la información es asimétrica, si sí hay barreras de entrada o salida, si hay costos de transacción y los productos son heterogéneos o diferente naturaleza, entonces pasa lo contrario a esto. El precio diverge del costo marginal, el profit diverge de cero, o es decir que hay muchas más ganancias en este mercado y por supuesto que entonces existirá precio muerto. Esta sería básicamente la segunda parte del análisis de mercado. Podemos profundizar mucho más en esto, pero acompañado de la primera lista de identificación de agentes y después entender cuáles son estas premisas de mercado, definitivamente les va a ayudar a hacer una mucho mejor análisis o un mucho mejor asesoramiento para la empresa que usted trabaje o la inversión que usted está tratando de hacer para poder interaccionar en cualquier mercado.